Mamá, tú no vas a ver al bebé. Mi suegra es más limpia y educada que tú. Las palabras de mi hijo Esteban me atravesaron como cuchillos en esa habitación de hospital. Victoria, mi nuera, sonreía victoriosa desde la cama mientras sostenía a mi primer nieto. 43 años dedicándole mi vida entera a ese hombre. Trabajé en 2 empleos para pagar su universidad. Vendí mis joyas para financiar su intercambio. Renuncié a todo por él. Y ahora me echaba como si fuera una extraña. Salí del hospital temblando, pero algo había despertado dentro de mí. Algo que guardaba desde hacía meses. Una prueba de ADN que cambiaría todo. Cuando la familia viera quién era el verdadero padre de ese bebé. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Llegué al hospital a las 6 de la mañana. El sol apenas asomaba entre los edificios cuando bajé del taxi con el corazón desbordado de alegría. Llevaba en las manos una bolsa con ropa de bebé que había tejido durante meses, punto por punto, imaginando este momento. Mi primer nieto, murmuré mientras caminaba hacia la entrada principal. Las palabras se sentían dulces en mis labios. Había esperado este día durante 43 años. Desde que Esteban era pequeño y me decía, «Mamá, cuando tenga hijos, tú vas a ser la abuela más querida del mundo». Esas palabras habían alimentado mis sueños durante décadas de sacrificio, de trabajar en 2 empleos, de noches sin dormir cosiendo uniformes para pagar sus estudios. El piso de maternidad olía a desinfectante y esperanza. Me senté en la sala de espera, alisando mi vestido azul. Era el mismo que usé para su graduación universitaria. Quería verme presentable para conocer a mi nieto. A las 8 llegó Esteban. Su rostro estaba tenso, los ojos esquivando los míos. «Buenos días, mijo», le dije levantándome para abrazarlo. El abrazo fue frío, mecánico. «Hola, mamá. ¿Cómo está Victoria? ¿Y el bebé?» «Bien, todo bien». Sus respuestas eran cortantes como cristales. 15 minutos después apareció la familia de Victoria. Doña Carmen, su madre, entró como si fuera dueña del lugar. Vestido negro elegante, collar de perlas, zapatos que costaban más que mi sueldo de 3 meses. Me miró de arriba a abajo con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Camila», dijo con voz helada, «que temprano llegaste». «Es mi primer nieto», respondí tratando de mantener el entusiasmo. No pude dormir de la emoción. Doña Carmen intercambió una mirada con su esposo. Una mirada que no entendí entonces, pero que ahora recuerdo perfectamente. El ambiente cambió. La alegría que había traído se evaporó como agua en el desierto. Las conversaciones se volvieron susurros. Las sonrisas desaparecieron cuando me acercaba. Era como si mi presencia fuera un error. «Disculpe», le dije a la enfermera en el mostrador. «Soy la abuela del bebé Morales. ¿Puedo pasar a verlo?» La enfermera revisó su lista. «Sí, aquí está. Habitación 304. Pueden pasar los familiares». Caminé por el pasillo con las piernas temblorosas. 43 años habían llevado a este momento. Toqué la puerta suavemente, el corazón golpeando contra mis costillas. «Adelante», escuché la voz de Victoria desde adentro. Empujé la puerta y ahí estaba, mi nuera en la cama del hospital, radiante, sosteniendo un bulto pequeño envuelto en manta celeste. «Mi nieto. Victoria, mi amor, ¿cómo te sientes?» Me acerqué con los brazos extendidos, pero Esteban se interpuso. Se plantó entre la cama y yo como una pared. «Mamá». Su voz sonó extraña, autoritaria. «No vas a ver al bebé». Las palabras cayeron sobre mí como cuchillos. «¿Cómo?» «Lo que oíste. No vas a ver al bebé, mamá». El silencio llenó la habitación como gas tóxico. Victoria me miraba desde la cama con una sonrisa que jamás olvidaré. Una sonrisa de triunfo absoluto. «Es que», continuó Esteban sin mirarme a los ojos, «mi suegra es más limpia y educada que tú». El mundo se detuvo. Cada palabra se clavó en mi pecho como esquirlas de vidrio. Más limpia, más educada que yo. La mujer que lo crió sola, que trabajó hasta sangrar los dedos para que él pudiera estudiar. La humillación me paralizó completamente. 43 años de amor,
de sacrificio, de darle todo lo que tenía y lo que no tenía, resumidos en esa frase cruel. Victoria acomodó al bebé entre sus brazos y me miró con desprecio puro. Creo que es mejor así, Camila. Nosotros queremos lo mejor para nuestro hijo. Los recuerdos me golpearon como olas. Las noches cosiendo uniformes hasta las 3 de la mañana. Los trabajos dobles para pagar su universidad. Vender mis aretes de boda para financiar su intercambio a España. Cancelar el tratamiento de mis varices para que él pudiera tener su ceremonia de graduación. Todo eso, ¿para esto? Retrocedé hacia la puerta, respirando como si me faltara el aire. Las piernas me temblaban, el pecho me ardía. Esteban siguió mirando al suelo, incapaz de sostener mi mirada. En ese momento entendí que había perdido a mi hijo mucho antes de hoy. Que la mujer en esa cama había ganado una guerra que yo ni sabía que se estaba peleando. Sentí algo apagarse dentro de mí. Una llama que había ardido durante más de 4 décadas se extinguió de golpe. Salí de la habitación sin pronunciar una sola palabra. Caminé por el pasillo como sonámbula. Pasé junto a la enfermera que me preguntó si estaba bien. Crucé la puerta principal y llegué a la calle. El taxi me llevó a casa en silencio. Pero durante esos 40 minutos de viaje, algo comenzó a despertar en las profundidades de mi alma. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. Algo oscuro, decidido y finalmente libre. Esa noche me senté en la mesa de la cocina mientras la oscuridad llenaba la casa. El silencio era absoluto, pero mi mente rugía como tormenta. Las palabras de Esteban se repetían una y otra vez. Mi suegra es más limpia y educada que tú. Comencé a repasar mentalmente décadas de renuncia personal. 43 años de mi vida entregados por completo a ese hombre que hoy me había humillado públicamente. Recordé los trabajos dobles. Limpiaba oficinas desde las 5 de la mañana hasta las 8. Luego corría a casa para preparar el desayuno de Esteban. Después trabajaba en la fábrica textil hasta las 6 de la tarde. Los fines de semana cosía uniformes escolares para ganar dinero extra. Todo para pagar su universidad. 380,000 pesos en total. 5 años de carrera de ingeniería que financié centavo a centavo. Las noches insomnes regresaron a mi memoria como fantasmas. Me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana con la máquina de coser, los ojos ardiendo, los dedos sangrando de tanto pincharme con las agujas. Esteban dormía placenteramente en su cuarto mientras yo trabajaba para mantenerlo. Es solo por un tiempo, mamá, me decía. Cuando me gradúe te voy a dar la vida que mereces. Pero llegó la oportunidad del intercambio en España. 6 meses que cambiarían su futuro, según él. El problema era el costo, 150,000 pesos que yo no tenía. Vendí mis alianzas de boda, las únicas joyas que tenía, el último recuerdo tangible de mi esposo Roberto. Las llevé a la casa de empeños con las manos temblorosas. Son de oro de 18 quilates, me dijo el hombre detrás del mostrador. Le doy 80,000. Necesito 150,000, le supliqué. Lo siento, señora, es lo máximo. Vendí también la cadena que Roberto me había regalado en nuestro primer aniversario. Vendí sus herramientas de carpintería que había guardado como tesoro. Vendí hasta los platos buenos de la casa. Esteban se fue a España radiante. Gracias, mamá. Eres la mejor madre del mundo. Yo me quedé comiendo en platos de plástico, durmiendo en una cama sin las sábanas bordadas que había vendido también. Cancelé mis sueños por completo. Había querido estudiar contabilidad cuando Esteban fuera mayor, pero el dinero siempre se iba en sus necesidades. Había soñado con viajar a conocer la tumba de mis padres en Puebla, pero sus gastos eran prioridad. Nunca reclamé falta de reconocimiento real. Cuando regresó de España hablando maravillas de Europa, de la cultura, de lo refinado que era todo allá, yo asentía orgullosa. Cuando comenzó a trabajar y se mudó a su apartamento, yo seguí lavando su ropa y cocinando para él los domingos. Toleré humillaciones pequeñas creyendo que era normal. «Mamá, tu casa huele raro», me decía Victoria cuando venía de visita. «¿No tienes algo más moderno para servirnos?» Acepté críticas de la nora para evitar conflictos. «Camila, creo que deberías arreglarte más cuando vengas a vernos. La imagen es importante». «Camila,
Esa comida está muy condimentada para nuestro gusto. Camila, mejor trae algo comprado la próxima vez. Ahora percibo el patrón continuo de explotación emocional. Cada crítica, cada comentario despectivo, cada vez que me hicieron sentir menos que ellos. Todo había sido calculado para ponerme en mi lugar, el último lugar. Nada fue incidente aislado. Todo tenía sentido ahora. El desprecio de hoy era el resultado de años de condicionamiento. Ellos me habían entrenado para aceptar migajas de afecto a cambio de servicios completos. La ingratitud se había vuelto herencia silenciosa y dolorosa. Yo daba, ellos recibían. Yo me sacrificaba, ellos prosperaban. Yo envejecía, ellos brillaban con mi sudor. El llanto contenido se transformó en lucidez repentina. Las lágrimas se secaron, y en su lugar llegó una claridad fría como hielo. Camila había sido usada convenientemente durante décadas, pero dentro de ella existía un coraje que había olvidado. Recordé la promesa que le había hecho a Roberto en su lecho de muerte. Sus manos frías tomaron las mías y me dijo: «Camila, prométeme que nunca vas a permitir que nadie te falte el respeto. Eres una mujer fuerte, no lo olvides». «Te lo prometo», le había susurrado. Pero había roto ese juramento. Había tolerado demasiado, había permitido demasiado, había aceptado migajas cuando merecía banquetes. El ciclo terminaba ahora, definitivamente. Me levanté de la mesa y fui hacia mi cuarto. En el cajón del fondo del ropero, envuelto en un pañuelo, estaba el sobre que había guardado durante meses. El sobre que contenía la verdad que cambiaría todo. Un plan comenzó a formarse lentamente en mi mente. Roberto tenía razón. Yo era una mujer fuerte. Solo había olvidado cómo serlo. Pero esa noche, por primera vez en décadas, recordé quién era Camila Robles antes de convertirse en la sombra de su hijo. El sobre que guardaba en mi cuarto no era casualidad. Meses antes había comenzado a percibir extrañezas en el comportamiento de Victoria que no podía ignorar. Fue durante una cena familiar en abril. Victoria se excusó para ir al baño y dejó su teléfono sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un mensaje. Lo que vi me heló la sangre. ¿Ya le dijiste? No podemos esperar más. Cuando regresó, el teléfono había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Comencé a notar mensajes apagadas constantemente. Victoria revisaba su celular de manera nerviosa, lo ponía boca abajo durante las conversaciones, se levantaba a contestar llamadas en el balcón. Los horarios tampoco cuadraban. «Voy a casa de mi mamá», decía los martes por la tarde. Pero cuando llamé a doña Carmen una vez para preguntarle por una receta, me dijo que Victoria no había ido ese día. «Tengo consulta médica», anunciaba los jueves. Pero Esteban mencionó que el doctor de Victoria solo atendía lunes y viernes. Las distancias afectivas se hicieron evidentes. Victoria, que antes buscaba mi aprobación para todo, ahora me evitaba. No me incluía en conversaciones sobre el bebé, no me preguntaba consejos sobre el embarazo. Esteban parecía más submiso que feliz. Lo veía caminar como si cargara piedras en los hombros. Cuando le preguntaba cómo estaba, sus respuestas eran mecánicas. «Bien, mamá. Todo bien». Pero no era verdad. Sus ojos tenían una tristeza que yo conocía bien. Era la misma expresión que tenía cuando era niño y había hecho algo malo. Los comentarios contradictorios sobre las fechas de gestación me pusieron en alerta máxima. Victoria decía que el bebé nacería en octubre, luego cambió a noviembre, después volvió a octubre. «¿En qué semana estás exactamente?», le pregunté durante una visita. Victoria intercambió una mirada rápida con Esteban. «En la 28. Pero la semana pasada me dijiste que estabas en la 30, le recordé. «Ah, sí, me confundí. El embarazo me tiene despistada». Camila notó el silencio incómodo que siguió. Esteban miraba sus zapatos como si fueran lo más interesante del mundo. Mi intuición materna comenzó a encender alertas internos. 43 años siendo madre no se borran fácilmente. Sabía cuando mi hijo mentía, cuando escondía algo, cuando algo no andaba bien. Le pedí consejo a Carmen, mi amiga enfermera del centro de salud. «Camila, ¿por qué me preguntas esas cosas?» «Solo curiosidad», mentí.
¿Es posible hacer pruebas de paternidad sin que nadie se entere? Carmen me miró con seriedad. Sí, claro. Hay laboratorios privados que hacen análisis discretos. Solo necesitas muestras de saliva del padre y del bebé. ¿Y si el bebé aún no nace? Después del parto es más fácil. Una muestra de saliva es suficiente. Esa misma semana compré un kit de ADN en la farmacia del centro. Pagué en efectivo, sin dar mi nombre real. Guardé el sobre cuidadosamente en mi cuarto, esperando el momento adecuado. Durante los siguientes meses, vi el comportamiento de Victoria empeorar visiblemente. Se volvió más controladora con Esteban, más elitista conmigo, siempre comparando familias. Mi familia siempre ha sido muy unida, decía mirándome de reojo. Nosotros tenemos principios sólidos. Exhibía a su madre perfecta constantemente y me rebajaba en cada oportunidad. Mi mamá dice que cuando una mujer no se cuida, refleja falta de amor propio, comentó un día mientras yo servía el almuerzo. Claro que mi madre cocina diferente, añadía Victoria. Ella estudió en escuela culinaria. Cada comentario era una puñalada silenciosa, pero yo callaba para mantener la paz. La percepción se hizo cristalina. Alguien escondía algo muy grande. Victoria actuaba como mujer con secretos peligrosos. Sus sonrisas eran forzadas. Su cariño hacia Esteban parecía actuado. Esteban parecía vivir entre culpa y miedo. Lo veía salir temprano de casa, regresar tarde, hablar poco durante las cenas. Cuando Victoria le dirigía la palabra, él respondía como niño regañado. Yo sentía la verdad muy cerca de emerger. Era como tormenta que se acerca. El aire se siente pesado. Las nubes se oscurecen, pero aún no llueve. El nacimiento del bebé se convirtió en urgencia inevitable. Sabía que después de ese momento, todo cambiaría. Las cartas se pondrían sobre la mesa, las máscaras caerían. El desprecio en el hospital confirmó todas mis sospechas silenciosas. La crueldad de Victoria, la cobardía de Esteban, la humillación calculada. Todo era parte de un plan para alejarme, pero tenían una razón poderosa para querer mi ausencia, y yo estaba a punto de descubrir cuál era. Volví a casa esa noche decidida a actuar. El kit de ADN dejó de ser una precaución y se convirtió en mi arma de justicia emocional. La verdad estaba al alcance de mis manos, y nada ni nadie me detendría. A las 3 de la mañana encontré el kit guardado en el fondo de la gaveta de mi cómoda. Mis manos temblaban mientras sostenía el sobre blanco, pero mi decisión permanecía firme como roca. Al día siguiente regresé al hospital, no como la abuela humillada de ayer, sino como una mujer con una misión. Sabía que tenía una sola oportunidad para recolectar la muestra del bebé discretamente. Carmen, mi amiga enfermera, estaba en el turno de la tarde. Le había pedido el favor por teléfono sin explicarle los detalles. ¿Estás segura de esto, Camila? Completamente segura. Llegué a las 2 de la tarde, cuando sabía que Victoria estaría durmiendo su siesta obligatoria. El pasillo estaba tranquilo, solo se escuchaba el murmullo de las máquinas y las conversaciones lejanas. Carmen me esperaba cerca de la habitación 304. «Tienes 5 minutos», me susurró. «Victoria está sedada por el dolor. Acabo de revisarla». Entré a la habitación con el corazón golpeando contra las costillas. Victoria yacía en la cama con los ojos cerrados, respirando profundamente. El bebé dormía en la cuna al lado de la ventana. Carmen realizó la coleta sin cuestionar nada. Con un hisopo estéril rozó suavemente el interior de la mejilla del bebé. El pequeño ni siquiera se movió. Victoria ignoró mi presencia completamente durante el proceso breve. Ni siquiera abrió los ojos cuando Carmen murmuró «Listo», y guardó la muestra en un tubo transparente. Pero yo vi su expresión. Incluso dormida, su rostro mantenía esa frialdad que confirmaba hostilidad absoluta. Era como si su desprecio hacia mí estuviera grabado en cada músculo de su cara. Salimos de la habitación en silencio. Carmen me entregó la muestra envuelta en papel estéril. «El laboratorio está en la zona rosa», me dijo. «Es discreto y confiable. Le dices que vas de mi parte». Esa misma tarde pagué el laboratorio particular de alta confianza. 2.500 pesos por una prueba que cambiaría todo.
Los resultados estarán listos en 5 días hábiles, me informó la recepcionista. Le enviamos el reporte por correo electrónico. Envié el material con una sensación extraña de punto sin retorno. Era como saltar de un precipicio sin saber qué había abajo. Los siguientes días esperé con angustia creciente en el pecho. No podía dormir, no podía comer, no podía concentrarme en nada. Cada sonido del teléfono me hacía brincar. Para distraer mi mente, comencé a relembrar la infancia de Esteban, mi amor incondicional por ese niño que había sido mi universo completo. Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus pesadillas nocturnas cuando corría a mi cama buscando protección. «Mamá, ¿siempre vas a cuidarme?» «Siempre, mi amor, para toda la vida». Me preguntaba dónde había perdido a mi hijo. ¿En qué momento se había transformado en el hombre que me había humillado públicamente? ¿Cuándo había comenzado a verme como estorbo en lugar de bendición? Revisé las mensajes antiguas en mi teléfono. Encontré decenas de textos de Esteban agradeciendo mis sacrificios. «Mamá, gracias por todo lo que haces por mí. Eres la mejor. No sé qué haría sin ti. Te amo mucho. Cuando sea grande, te voy a dar todo lo que mereces». El contraste con el presente producía dolor profundo. Era como comparar fotografías de primavera con imágenes de invierno. El mismo lugar, la misma persona, pero todo había muerto. El 5.º día, mientras tomaba café en la cocina, llegó el resultado. Un correo electrónico con el asunto. Resultados de análisis de paternidad. Confidencial. Mis manos temblaron mientras abría el archivo adjunto. Las palabras aparecieron lentamente en la pantalla de mi teléfono. Una línea roja destacaba el veredicto final. Probabilidad de paternidad, 0%. Mis mundos internos colapsaron silenciosamente delante de la pantalla. 0%. Ni siquiera había margen de error. Esteban no era el padre de ese bebé. Camila percibió que la verdad era devastadora pero necesaria. Mi hijo, mi pobre hijo ingenuo, estaba siendo engañado cruelmente por todas las personas en las que confiaba. Victoria lo había manipulado. Su madre lo había manipulado. Toda esa familia, refinada y educada, había construido su superioridad sobre una mentira gigantesca. El llanto se mezcló con un sentimiento de justicia inminente. Lloré por mi hijo traicionado, por mi nieto que no era mi nieto, por todos los años de humillaciones que ahora tenían explicación. Pero también sentí algo parecido al alivio. Finalmente entendía por qué Victoria había trabajado tan duro para alejarme. ¿Por qué me habían excluido del hospital? ¿Por qué me trataban como amenaza? Ellos sabían que yo era la única persona que podía descubrir su secreto. Me sequé las lágrimas y guardé el reporte en la misma gaveta donde había estado el kit. Pero ahora, ese papel se había convertido en algo más poderoso que cualquier arma. Era la verdad. Y la verdad, cuando finalmente sale a la luz, tiene poder para destruir imperios enteros construidos sobre mentiras. Finalmente, sabía exactamente lo que tenía que hacer ahora. Lo que tenía que hacer comenzó esa misma noche. Abrí el grupo familiar en mi celular con una calma que me sorprendió. Mis manos ya no temblaban. La decisión estaba tomada. La foto del bebé recién nacido aparecía destacada en la pantalla. «Nuestro pequeño milagro», había escrito Victoria como descripción. 43 personas en el grupo, entre familiares, amigos y conocidos. Las mensajes llovían celebrando al casal por su familia perfecta. Los tíos de Esteban escribían felicitaciones, los primos enviaban corazones, los compañeros de trabajo de Victoria comentaban lo hermoso que era el bebé. Victoria había estado enviando selfies con maquillaje impecable desde la cama del hospital. Sonrisa radiante, cabello perfecto, sosteniendo al bebé como si fuera la Madonna moderna. Cada foto había recibido decenas de me gusta y comentarios halagadores. Doña Carmen, su madre, había comentado orgullosa: «Somos gente de categoría. Este bebé va a crecer rodeado de los mejores valores». Respiré profundo preparando el terreno emocional. Sabía que lo que estaba a punto de hacer sería irreversible. No había vuelta atrás. Anexé el resultado del ADN con el destaque rojo bien visible.
El documento se veía oficial, serio, incontrovertible. La línea que decía probabilidad de paternidad 0% sobresalía como grito en silencio. Escribí: creo que todos deberían ver esto hoy. Y envié. El silencio que siguió fue absoluto. Segundos interminables donde nadie escribió nada, nadie reaccionó, nadie respiró. Era como si el mundo entero hubiera presionado pausa. La primera reacción llegó rápido. Victoria salió del grupo inmediatamente. Su nombre desapareció de la lista de participantes como humo que se desvanece. Doña Carmen publicó un emoji confuso, una cara con signos de interrogación, y después también desapareció del grupo. Entonces llegó el mensaje de Esteban. «Mamá, ¿qué significa esto?». Su pregunta apareció en la pantalla como grito desesperado. Podía sentir su pánico a través de las palabras. Respondí con calma: «La verdad que te ocultaron». Los otros familiares comenzaron a cuestionar nervosamente. ¿Es real este documento? Camila, ¿de dónde sacaste esto? ¿Alguien puede explicar qué está pasando? Los amigos del casal entraron en estado de choque. Mensajes como «no puedo creerlo» y «¿esto es en serio?», comenzaron a llenar la pantalla. Las conversas paralelas se iniciaron explosivamente. Vi cómo se creaban grupos privados, cómo la gente se escribía directamente para comentar el escándalo. El teléfono de todo mundo debía estar ardiendo. Victoria intentó regresar al grupo desde otro número, pero sus mensajes fueron apagados a presas. Trataba de escribir explicaciones, justificaciones, negaciones, pero las borraba antes de que nadie pudiera leerlas completas. «Eso es falso», alcancé a leer antes de que desapareciera. «Camila está inventando», escribió y borró. «No entiendan mal», comenzó otra vez, pero también se esfumó. Esteban escribió desesperado: «Mamá, necesito verte. ¿Podemos hablar en persona? Por favor». Podía sentir su mundo colapsando a través de la pantalla. Mi pobre hijo finalmente estaba viendo la realidad. Otros familiares comenzaron a tomar lados. Yo siempre sospeché algo raro en Victoria. Camila no inventaría algo así. ¿Pero cómo consiguió una muestra del bebé? ¿Desde cuándo sabías esto? Las preguntas llovían como granizo. Cada mensaje que llegaba era otra explosión en la bomba que había detonado. El tío Mario, hermano de Roberto, escribió: «Camila, si esto es verdad, hiciste lo correcto». La prima Elena añadió: «Nosotros siempre te respetamos. Victoria nunca nos cayó bien». Pero también llegaron mensajes hostiles de los amigos de Victoria. «Esto es venganza de una suegra resentida». Y «qué manera tan fea de destruir una familia». Esteban volvió a escribir: «Mamá, estoy saliendo del hospital. Llego a tu casa en 1 hora. No hables con nadie más hasta que lleguemos». Sentí el peso de la decisión, pero no retrocedí. 43 años de humillaciones, de sacrificios ignorados, de amor no correspondido, habían llegado a este momento. Escribí mi último mensaje en el grupo: «La verdad siempre sale a la luz». Algunas personas construyen sus vidas sobre mentiras, pero las mentiras tienen fecha de vencimiento. Y salí del grupo. Apagué el teléfono y lo puse sobre la mesa. Afuera comenzaba a llover, como si el cielo llorara por todo lo que estaba a punto de destruirse. La guerra emocional había comenzado oficialmente, y yo tenía la única arma que importaba: la verdad. 1 hora después, tal como había prometido, Esteban llegó a mi casa completamente trastornado. Tenía los ojos rojos, el cabello despeinado, la camisa arrugada. Parecía hombre que había envejecido 10 años en 60 minutos. Temblaba asegurando su celular con el resultado impreso. El papel se veía arrugado, como si lo hubiera leído y releído 1000 veces durante el camino. «Mamá». Su voz se quebró al decir mi nombre. «¿Por qué no me dijiste antes?». Me senté frente a él en la mesa de la cocina. La misma mesa donde había calculado mis sacrificios la noche anterior. «Al principio intenté protegerte», le expliqué con calma. Esperaba estar equivocada. Esperaba que mis sospechas fueran solo paranoia de suegra celosa. Esteban comenzó a llorar como niño perdido emocionalmente. Lágrimas gordas rodaban por sus mejillas mientras sostenía el documento entre las manos temblorosas. «No puede ser cierto.
No puede ser. El sentimiento de traición devastadora se desplomó sobre él como avalancha. Pude ver el momento exacto en que su mundo se hizo pedazos. Sus hombros se encorvaron, su respiración se volvió entrecortada. Victoria me dijo que me amaba, susurró. Me dijo que yo era el hombre de su vida. Comenzó a cuestionar cada momento de la relación. ¿Todo fue mentira? ¿Las cenas románticas? ¿Los planes de futuro? ¿Cuando me dijo que quería envejecer conmigo? Su voz subió de volumen. ¿El bebé no es mío? Las palabras echaron en la sala como campana fúnebre. Confirmé con lágrimas discretas pero firmes. No, hijo, no es tu bebé. Esteban sintió su vida entera desmontarse inmediatamente. 43 años en la tierra, y todo lo que creía saber sobre su presente se había convertido en humo. Pero si yo lo cargué en brazos. Le compré ropa, pinté su cuarto, le puse nombre. Su voz se quebró completamente. Entonces recordó la humillación que me había hecho en el hospital. El momento cuando me había dicho que la madre de Victoria era más limpia y educada que yo. Su rostro se contrajo de dolor. Dios mío, mamá, lo que te dije ayer. La culpa esmagadora y insoportable cayó sobre él como toneladas de cemento. Se llevó las manos a la cabeza y comenzó a mecerse hacia adelante y hacia atrás. Soy un monstruo. Le dije esas cosas horribles a mi propia madre. Fui manipulado, continuó entre sollozos. Victoria y su madre me lavaron el cerebro. Me convencieron de que tú eras problema, de que tú no encajabas en nuestra nueva vida. Esperaba que yo lo consolara, que le dijera que todo estaba bien, que lo perdonaba inmediatamente. Pero no lo hice. Solo observé dolorosamente mientras se enfrentaba a las consecuencias de sus decisiones. Por primera vez en 43 años, no corría a arreglar su dolor. Esteban entró en estado de negación momentánea. Tal vez el laboratorio se equivocó. Tal vez podemos repetir la prueba. Tal vez... Esteban, le dije firmemente, el laboratorio no se equivocó. Se levantó bruscamente de la silla. Necesito confrontar a Victoria inmediatamente. Necesito escuchar la verdad de su boca. Entonces ve, le respondí con una calma que lo sorprendió. Es tu lucha ahora. Mi respuesta lo golpeó como bofetada. Había esperado que yo lo acompañara, que peleara sus batallas, que lo protegiera del dolor como había hecho toda su vida. Pero percibió que había perdido mi apoyo incondicional. La madre que siempre había estado ahí para rescatarlo, para consolarlo, para limpiar sus errores, ya no existía. Por primera vez en décadas puse un límite. Esta es tu vida, Esteban. Son tus decisiones, son tus consecuencias. Pero mamá, yo... No, lo interrumpí. Ayer me dijiste que la madre de Victoria era mejor que yo. Hoy descubres que esa misma mujer te ayudó a engañarte. Ya no soy tu consejera, ya no soy tu rescatista. El choque lo sacudió hasta los huesos y despertó una conciencia profunda que había estado dormida durante años. Me miró como si me viera por primera vez. ¿Qué he hecho?, murmuró. No respondí. La pregunta era para él, no para mí. Se dirigió hacia la puerta con pasos inseguros. Antes de salir, se volteó. «Mamá, ¿me perdonarás algún día?» «Eso», le dije, «depende de lo que hagas con la verdad que acabas de conocer». La puerta se cerró detrás de él, y por primera vez sentí algo parecido a la paz. Mi hijo finalmente iba a enfrentar la realidad sin que yo le tendiera la mano. Era hora de que aprendiera a ser hombre de verdad. Esteban llegó al apartamento conjugal 30 minutos después, cargando una furia que nunca antes había sentido. Sus llaves temblaron mientras abría la puerta principal. Victoria lo esperaba en la sala, recién bañada, con el cabello perfecto y un vestido elegante color crema. Intentaba mantener esa apariencia serena que siempre usaba para controlarlo. «Amor, qué bueno que llegaste. Tenemos que hablar sobre lo que hizo tu madre». Esteban no respondió. Sacó el documento de paternidad de su bolsillo y lo mostró sin hesitar. El papel se desplegó entre ellos como guillotina. Victoria perdió el color inmediatamente. Sus piernas flaquearon y tuvo que agarrarse del respaldo del sofá para no desmayarse.
El maquillaje perfecto no podía ocultar la palidez mortal que se apoderó de su rostro. «Explícame esto», dijo Esteban con voz que no reconocía como suya. Victoria intentó negar entre lágrimas teatrales. «Eso es falso, amor. Tu madre está loca. Está inventando cosas para separarnos. ¿0% de probabilidad de paternidad es invención? Los laboratorios se equivocan. Podemos repetir la prueba. Podemos...» «Basta». Esteban gritó por primera vez en su relación. «Basta de mentiras». Victoria cambió de estrategia y comenzó a culpar a Camila por arruinar familia perfecta. «Todo esto es culpa de tu madre envidiosa. Ella nunca me quiso. Siempre buscó la manera de destruir nuestro matrimonio». Esteban explotó con una rabia que llevaba años contenida. «No hay familia que arruinó mi madre. La familia que arruinaste fuiste tú con tus mentiras». En ese momento, doña Carmen entró corriendo desde la cocina, donde había estado escuchando la conversación. Intentó controlar la narrativa como había hecho durante meses. «Calma, Esteban querido. Fue un error de juventud. Victoria estaba confundida cuando pasó. Podemos resolver esto en familia». Esteban giró hacia la suegra con ojos inyectados de sangre. «Me humillaron delante de todos. Me hicieron quedar como idiota frente a mi propia madre». «Pero piensa en el bebé», suplicó doña Carmen. «Él necesita un padre. Tú puedes ser ese padre». La verdad comenzó a desmontar las alianzas tóxicas que habían construido durante años. Esteban vio claramente por primera vez cómo las dos mujeres habían trabajado juntas para manipularlo. «¿Desde cuándo lo sabían?», preguntó con voz peligrosamente baja. Victoria se derrumbó finalmente y admitió el caso extraconjugal. Fue con alguien del trabajo. Solo pasó una vez. Bueno, tal vez 2 veces. O 3. Pero significaste más para mí, Esteban». «¿Cuántas veces?», insistió él. «Era mi jefe», susurró Victoria. «Duró 3 meses, pero se terminó cuando supe que estaba embarazada». Doña Carmen intentó justificar el comportamiento de su hija. «Los hombres no entienden las presiones que enfrentan las mujeres modernas. Victoria necesitaba sentirse valorada professionally. ¿Y por eso se acostó con otro?». «No fue así de simple», continuó la suegra. «Ella estaba vulnerable. Tú trabajabas mucho. No le dabas la atención que necesitaba». Esteban decidió abandonar el apartamento inmediatamente. No podía respirar en ese lugar lleno de mentiras. Se dirigió hacia el cuarto para recoger sus cosas. Victoria intentó impedirle la salida. Se colgó de su brazo, le bloqueó el paso, le suplicó entre lágrimas desesperadas. «No me dejes, Esteban. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo. El bebé te necesita». Él retiró su mano de ella con firmeza inédita. Por primera vez en años, se sentía dueño de sus propias decisiones. «Mi madre tenía razón desde el principio», dijo mientras empacaba ropa en una maleta. «Ella vio lo que yo no quise ver». Doña Carmen hizo un último intento de culpar a Camila. «Tu madre es una mujer resentida que nunca aceptó que tuvieras una vida propia. Ella envenenó tu mente contra nosotras». Esteban percibió la manipulación multigeneracional con claridad cristalina. Vio cómo habían usado su amor por Victoria para alejarlo de su madre, cómo habían construido murallas entre él y la única persona que realmente lo amaba. «Ustedes me enseñaron a despreciar a la mujer que me dio la vida», murmuró mientras cerraba la maleta. «Me convencieron de humillarla públicamente». «Porque era necesario», admitió doña Carmen sin pensarlo. «Camila era obstáculo para nuestros planes». La casa que había parecido perfecta durante 2 años se convirtió en escenario de ruina absoluta. Los muebles elegantes, las fotografías felices, las flores frescas, todo se veía falso ahora, como decorado de teatro barato. Esteban caminó hacia la puerta con su maleta. Detrás de él quedaban 2 mujeres llorando, pero ya no eran lágrimas que pudieran conmoverlo. Por primera vez en su vida adulta, había elegido la verdad por encima de la comodidad. Las noticias del escándalo circularon rápidamente entre los familiares como incendio en bosque seco. En menos de 24 horas, todos conocían los detalles: la infidelidad, la mentira sobre la paternidad, la humillación pública de Camila. Los amigos de Victoria comenzaron a abandonarla silenciosamente.
Las invitaciones a cenas dejaron de llegar. Los mensajes en redes sociales se redujeron a cero. Era como si hubiera contraído una enfermedad social contagiosa. Doña Carmen perdió su preciada reputación en los círculos sociales elitistas, donde había reinado durante décadas. Sus amigas del club de bridge cancelaron las reuniones. Las señoras de la alta sociedad susurraban su nombre en los pasillos del country club. La familia Salazar murmuraban con desprecio. ¡Qué bochorno! Y nosotras que pensábamos que eran gente decente. Esteban registró la separación inmediata con el abogado más riguroso que pudo encontrar. El licenciado Martínez revisó los documentos del ADN y confirmó que el caso era sólido. Esto es adulterio comprobado con consecuencias legales, le explicó. Usted tiene derecho a anular el matrimonio por engaño. No le debe nada a esa mujer. La custodia del bebé se convirtió en discusión tensa pero breve. Esteban renunció a cualquier derecho o responsabilidad sobre el niño que había creído suyo durante meses. No es mi hijo, le dijo al abogado. No tengo ninguna obligación legal ni moral con él. El padre biológico desapareció del mapa completamente. Cuando Victoria trató de contactar a su exjefe para informarle sobre la situación, descubrió que había renunciado a la empresa y se había mudado a otro estado sin dejar rastro. Victoria enfrentó un juicio moral devastador por parte de toda la comunidad. Los vecinos del edificio la miraban con desprecio en los ascensores. Las madres del parque donde paseaba al bebé se alejaban cuando la veían llegar. Sus perfiles sociales recibieron comentarios ofensivos que no podía borrar lo suficientemente rápido. Mentirosa y traicionera. Pobre Esteban, qué manera de engañarlo. Karma es real. Te mereces todo lo que te está pasando. Los empresarios asociados a la familia cortaron vínculos rápidamente. El negocio de importaciones de doña Carmen perdió 3 contratos importantes en una semana. Los proveedores exigían pagos por adelantado porque la reputación familiar estaba arruinada. La fotografía de familia perfecta que Victoria había exhibido orgullosamente se destruyó públicamente. Las imágenes que había publicado mostrando su vida ideal ahora se veían patéticas, falsas, ridículas. Victoria intentó convencer a Esteban de reconsiderar la situación con llamadas desesperadas a todas horas. «Podemos empezar de nuevo en otra ciudad», le suplicaba por teléfono. «Nadie tiene que saber lo que pasó. Podemos ser felices otra vez». Pero Esteban mantuvo una postura firme que nunca había tenido antes. Las semanas de reflexión habían forjado en él una determinación que Victoria no reconocía. «No vuelvo con quien destruyó mi dignidad», le respondió secamente. «No vuelvo con quien me hizo humillar a mi propia madre». «Pero yo te amo», gritó Victoria a través del teléfono. «El amor no se demuestra con mentiras», fue su respuesta fría. Doña Carmen intentó chantajes emocionales desesperados. Llegó hasta la oficina de Esteban para interceder por su hija. «Piensa en el bebé. Él te conoce como papá. Vas a traumatizarlo para toda la vida». «El trauma», respondió Esteban, «fue criarlo en una mentira. Mejor que aprenda la verdad desde pequeño». La familia entera se rachó en lados opuestos. Los hermanos de Esteban apoyaron su decisión. Los primos de Victoria la defendían, pero con menos convicción cada día. Los tíos mayores evitaban tomar partido para no verse involucrados en el escándalo. Victoria perdió su empleo por el escándalo mediático. Su jefa la llamó a una reunión privada y le explicó que la empresa no podía mantener empleados que generaran controversia reputacional. «Entenderás que esto afecta nuestra imagen corporativa», le dijo sin mirarla a los ojos. Esteban se mudó a una casa simple y provisional en un barrio de clase media. Después de 2 años viviendo en el apartamento lujoso de Victoria, el cambio fue drástico pero liberador. «Por primera vez en años», le contó a su primo, «duermo tranquilo». Mientras todo esto sucedía, Camila observaba desde la distancia sin interferir directamente. No buscaba venganza activa, pero tampoco movía un dedo para ayudar a quienes la habían humillado. «Cada quien coseche lo que sembró», se decía mientras leía los chismes que le contaban las vecinas. Victoria comenzó a experimentar el propio veneno que había administrado durante tanto tiempo. La soberbia, el desprecio,
La sensación de superioridad que había usado contra Camila ahora se volvían contra ella multiplicados por 100. El karma familiar se desenrolló lentamente pero implacablemente. Cada mentira que había sembrado germinó en humillación pública. Cada humillación que había causado regresó como boomerang certero. La mujer que se había creído intocable descubrió que nadie está por encima de las consecuencias de sus acciones. Y esas consecuencias, cuando finalmente llegan, no perdonan a nadie. Mientras el mundo de Victoria se desplomaba públicamente, yo había comenzado a hacer un balance emocional profundo de mi propia vida. Las semanas posteriores al escándalo me dieron tiempo para reflexionar sobre quién era y quién quería ser a los 68 años. No deseaba venganza contra Victoria o doña Carmen. La verdad había hecho su trabajo, pero sí necesitaba límites definitivos que me protegieran de volver a ser usada como había pasado durante décadas. Decidí alejarme completamente de la función de cuidadora eterna que había desempeñado desde que Esteban era niño. Ya no correría a resolver sus problemas. Ya no sacrificaría mis necesidades por las suyas. Busqué ayuda profesional con la doctora Elena Morales, una terapeuta recomendada por mi vecina Marta. En la primera sesión me preguntó algo que me dejó sin palabras. Camila, ¿quién eras tú antes de ser la madre de Esteban? Me quedé en silencio durante largos minutos. No tenía respuesta porque había perdido mi identidad completamente. Eso es exactamente el problema, me dijo la doctora. Vamos a redescubrir a esa mujer que existía antes. Durante las siguientes semanas comencé a descubrir la identidad que había perdido a lo largo de los años. Era como arqueología emocional, excavando capas de sacrificio para encontrar a la verdadera Camila enterrada debajo. Me inscribí en un curso de cerámica en el Centro Cultural. Mis manos, que durante décadas habían trabajado solo para otros, ahora creaban algo hermoso solo para mí. El barro entre mis dedos se sentía como libertad. Recordé hobbies abandonados por décadas. Había amado pintar acuarelas cuando era joven. Había soñado con aprender a tocar guitarra. Había querido escribir cartas a periódicos sobre temas sociales que me importaban. Compré ropa nueva con colores vivos por primera vez en años. Rojos intensos, amarillos brillantes, verdes esmeralda. Mi armario había sido beige y gris durante tanto tiempo que había olvidado cómo me veía vestida de alegría. Comencé a despertar temprano, pero ahora era para disfrutar el amanecer, no para correr a resolver problemas ajenos. Tomaba café en el jardín mientras escuchaba el canto de los pájaros y planificaba mi día según mis propios deseos. Un día Esteban llegó a visitarme esperando el almuerzo de domingo que había preparado durante años. Se sorprendió al encontrarme con overol de jardinería, trasplantando geranios. ¿No vas a cocinar hoy, mamá? Le di la respuesta que había practicado con mi terapeuta. Te quiero, Esteban, pero no viviré para repararte. Ya es tiempo de que aprendas a cuidarte solo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero por primera vez entendió que tenía responsabilidad completa por sí mismo. Su madre ya no sería su red de seguridad automática. Cancelé las transferencias mensuales de dinero que le había estado haciendo desde que se mudó de casa. 3,000 pesos cada mes que yo necesitaba para mis propios gastos y sueños. Mamá, pero yo cuento con ese dinero. Y yo cuento con él también, para mis clases de cerámica y mis planes de viaje. Decidí vender mi carro viejo para financiar un viaje que había soñado durante décadas, conocer las ruinas mayas de Guatemala. El dinero que siempre se iba en necesidades de otros, finalmente se invertiría en mis propios sueños. Mi amiga Marta me invitó a un retiro espiritual en las montañas de Michoacán. Es para mujeres maduras que están redescubriéndose, me explicó. Acepté el convite sin pedirle permiso a nadie por primera vez en 40 años. No consulté con Esteban si le parecía bien. No me preocupé por si me necesitaba ese fin de semana. Simplemente empaqué mi maleta y me fui. Durante ese retiro, comencé a sentir la primera sensación real de libertad. Desperté cuando mi cuerpo quiso despertar. Comí cuando tuve hambre. Hablé cuando tuve algo que decir. Guardé silencio cuando preferí escuchar. En los talleres de meditación, percibí una verdad fundamental. La maternidad saudable exige separación. Amor no significa fusión total. Querer a alguien no significa vivir exclusivamente para esa persona.
Una madre que no tiene vida propia, nos dijo la facilitadora del retiro, no puede enseñar a sus hijos cómo tener una vida plena. El último día del retiro, me miré al espejo de mi cuarto y vi a una nueva Camila. Tenía los mismos 68 años, las mismas arrugas, el mismo cabello canoso, pero había algo diferente en mis ojos, una chispa que había estado apagada durante décadas. La mujer en el espejo no era la sombra de nadie, no era definida por sus sacrificios ni por su función maternal. Era simplemente Camila Robles, una mujer completa, independiente, valiosa por sí misma. Regresé a casa sabiendo que el ciclo de sumisión se había terminado finalmente. Ya no viviría para reparar heridas ajenas ni para llenar vacíos emocionales de otros. Era libre, y esa libertad, después de tantos años de cautiverio emocional, sabía exactamente cómo la gloria. El retiro espiritual transformó mi visión de manera que jamás habría imaginado posible. Durante 3 días en las montañas de Michoacán, lejos del ruido y las demandas constantes, descubrí herramientas que cambiarían mi vida para siempre. Aprendí meditación y respiración consciente de forma profunda por primera vez. La instructora, una mujer de 70 años llamada Socorro, nos enseñó a observar nuestros pensamientos sin juzgarlos. El dolor es inevitable, nos decía sentadas en círculo bajo los pinos. Pero el sufrimiento es opcional. Nosotras elegimos cargar ese peso o soltarlo. En el segundo día del retiro, cada mujer recibió cartas simbólicas de perdón propio. Debíamos escribir una disculpa a nosotras mismas por todos los años de autocastigo y negligencia personal. Querida Camila, escribí con lágrimas rodando por mis mejillas. Te perdono por haber creído que no eras suficiente. Te perdono por haber sacrificado tus sueños pensando que era amor. Romper la culpa por no ser suficiente fue como quitarme cadenas invisibles que había cargado durante décadas. Siempre había creído que si me esforzaba más, si daba más, si sacrificaba más, finalmente sería digna de amor verdadero. Sentí mi cuerpo volverse liviano después de años cargando pesos emocionales que no me pertenecían. Era como si hubiera estado corriendo una maratón con una mochila llena de piedras y finalmente me diera permiso de soltarla. Hice amistad profunda con un grupo de mujeres maduras que habían vivido experiencias similares. Carmen había sacrificado su carrera por un marido que la abandonó a los 60. Rosa había criado a 5 hijos que ahora la visitaban solo cuando necesitaban dinero. Compartimos historias de ingratitud familiar que se parecían tanto que parecían escritas por la misma mano cruel. Pero también compartimos risas, esperanzas y planes para el futuro que nos esperaba. Camila percibió que nunca había estado sola en su dolor. Millones de mujeres habían pasado por lo mismo, el síndrome de la madre que se pierde completamente en su función y olvida que también es una persona individual. Durante las conversaciones grupales, decidí comenzar un voluntariado con niños carentes en un centro comunitario de mi colonia. Quería canalizar mi instinto maternal de manera saludable, ayudando a quienes realmente lo necesitaban. Descubrí una alegría inmensa en enseñar habilidades manuales a esos niños. Les mostré cómo tejer, cómo hacer figuras de barro, cómo plantar semillas en macetas recicladas. Su gratitud genuina contrastaba enormemente con la ingratitud que había recibido en casa. Volví del retiro con ojos completamente diferentes. Los mismos espacios de mi casa que antes me parecían silenciosos y vacíos, ahora me ofrecían paz y posibilidades. El silencio ya no era soledad, era libertad. Colgué mi primera pieza de cerámica en la pared del comedor. Un plato azul con flores amarillas que había hecho con mis propias manos. Cada vez que lo veía, me recordaba que era capaz de crear belleza cuando trabajaba para mí misma. Comencé cada mañana tomando café mientras observaba el amanecer con serenidad plena. Ya no despertaba pensando en problemas ajenos que necesitaba resolver. Despertaba pensando en qué belleza podría crear ese día. Empecé un diario personal donde detallaba mi proceso de autodescubrimiento. Escribía sobre mis emociones, mis miedos, mis logros pequeños pero significativos. Era la primera vez en décadas que mis pensamientos importaban lo suficiente como para ser registrados.
Con el dinero del carro vendido, compré boletos para visitar el litoral chileno. Siempre había soñado con ver el Océano Pacífico, pero había considerado ese sueño demasiado egoísta para hacerlo realidad. Planifiqué vivir experiencias que jamás había considerado antes. Clases de tango, curso de fotografía, taller de escritura creativa. Mi calendario se llenó de actividades que me daban energía en lugar de drenarla. La sensación de renacimiento llenaba cada momento de mi rutina diaria. Despertaba con curiosidad por lo que el día me traería. Me acostaba con gratitud por lo que había vivido. Era como volver a los 20 años, pero con la sabiduría de los 68. Caminaba por las calles con una postura segura que no había tenido anteriormente. Los hombros erguidos, la cabeza alta, los pasos firmes. La gente en el mercado comenzó a notarme de manera diferente. «Señora Camila, se ve usted radiante», me decía don Fernando, el vendedor de frutas. Y tenía razón. Por primera vez en 43 años, sentía que mi vida me pertenecía completamente a mí. No era extensión de nadie más, no era función de otros, no era sacrificio permanente. Era simplemente Camila, una mujer libre, completa y feliz de estar viva. Mientras yo florecía en mi nueva vida, Victoria enfrentaba una batalla judicial financiera intensa que amenazaba con arruinarla completamente. Los abogados de Esteban habían presentado demandas por daños morales, anulación de matrimonio por engaño y recuperación de bienes adquiridos durante la convivencia. Su cliente deberá devolver todos los regalos, joyas y bienes que recibió bajo pretensiones falsas, le explicó el licenciado Martínez durante una audiencia que se volvió pública por el interés mediático del caso. Doña Carmen perdió completamente la influencia social que había ostentado durante décadas en los círculos elitistas de la ciudad. Sus antiguas amigas del club la evitaban en los pasillos. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. Su nombre se había convertido en sinónimo de vergüenza familiar. ¿Cómo pudo criar una hija así?, comentaban las señoras durante el té de los jueves. Y nosotras que pensábamos que era una familia respetable. La familia entera se vio obligada a lidiar con la realidad verdadera que habían estado negando. Los hermanos de Victoria la confrontaron por haber manchado el apellido familiar. Los tíos cancelaron su apoyo financiero. Incluso los primos lejanos se distanciaron para no verse salpicados por el escándalo. Sorprendentemente, Esteban tomó la decisión de asumir la paternidad afectiva del bebé a pesar de no ser el padre biológico. Después de semanas de reflexión y terapia intensiva, decidió que el niño no tenía culpa de las mentiras de su madre. «Es inocente en todo esto», me explicó durante una de sus visitas. «Yo lo cargué desde que nació. Para él, yo soy su papá». Comenzó a cuidar al bebé con una dedicación inédita que nunca había mostrado antes. Los fines de semana lo llevaba a su casa provisional, le preparaba biberones, lo paseaba en el parque. Era como si hubiera descubierto la paternidad real a través del dolor. La terapia lo ayudó a reconstruir la autoestima que Victoria y su madre habían destruido sistemáticamente. El doctor Hernández, su psicólogo, le enseñó a identificar patrones de manipulación y a establecer límites sanos. «Durante años me convencieron de que yo no era suficiente», me contó una tarde, que necesitaba mejorar constantemente para merecer su amor. Un domingo llegó a mi casa con una humildad que jamás había visto en él. Se sentó en mi sala y pidió perdón sincero por primera vez en su vida adulta. «Mamá, fallé como hombre y como hijo», dijo con lágrimas genuinas rodando por sus mejillas. «Te humillé públicamente cuando tú eras la única persona que realmente me amaba». Escuché sus disculpas sin rabia, pero manteniendo la distancia saludable que había aprendido a construir. Ya no corrí a consolarlo inmediatamente, ni le dije que todo estaba perdonado sin consecuencias. «Agradezco tus palabras, Esteban», le respondí con calma. «Pero el perdón es un proceso, no un evento». Esteban sintió el peso completo de haber herido a su propia madre de manera tan cruel. Por primera vez entendió que sus acciones tenían consecuencias duraderas que no podían borrarse con una simple disculpa. Victoria intentó múltiples aproximaciones, negligenciando su responsabilidad en el daño causado. Llegaba a mi casa sin avisar,
Me mandaba flores con tarjetas que decían, todo fue un malentendido. Intentaba usar al bebé como intermediario emocional. Pero la comunidad rechazó completamente su comportamiento manipulador. Las vecinas del barrio la recibían con frialdad. Los comerciantes del mercado le daban el servicio mínimo. Era como si hubiera sido marcada socialmente. El bebé crecía rodeado por un ambiente emocional completamente cambiado. Donde antes había tensión y mentiras, ahora había honestidad y límites claros. Esteban se había convertido en un padre más presente y consciente a través del dolor. El proceso terapéutico enseñó a mi hijo el valor de la humildad de la manera más dura posible. Tuvo que enfrentar cada decisión equivocada que había tomado, cada momento en que había elegido la comodidad sobre la verdad. Los antagonistas pagaron un precio emocional altísimo por sus acciones. Victoria perdió su matrimonio, su reputación, su trabajo y la mayoría de sus relaciones. Doña Carmen se volvió prácticamente una paria social en los círculos donde había reinado. La sogra se aisló viviendo una amargura profunda que la consumía día y noche. Se había mudado a un apartamento pequeño después de perder su casa por las deudas legales. Pasaba los días viendo telenovelas y lamentándose de cómo había caído tan bajo. Las noticias sobre el paradero del padre biológico aumentaron la vergüenza familiar cuando se descubrió que había huido del país para evitar responsabilidades. Los periódicos locales cubrieron la historia como ejemplo de engaño familiar moderno. Victoria perdió absolutamente todo lo que había usado para humillarme durante años. La casa elegante, los muebles caros, las joyas finas, la ropa de diseñador. Todo fue embargado o vendido para pagar las demandas legales. Esteban, por otro lado, comenzó lentamente a reconstruir su vida basado en autenticidad en lugar de apariencias. Consiguió un trabajo modesto pero honesto. Alquiló un departamento sencillo pero limpio. Estableció rutinas saludables centradas en su bienestar y el del bebé. Después de meses de caos y revelaciones, todos finalmente reconocieron el valor de Camila. Los familiares que habían estado callados durante años comenzaron a visitarme, a pedirme consejos, a incluirme en decisiones importantes. Siempre supimos que eras la única sensata en toda esta familia, me dijo mi cuñada Teresa durante una visita. Pero no tuvimos el valor de decirlo antes. La verdad había triunfado, pero el precio había sido alto para todos los involucrados. Sin embargo, por primera vez en décadas, las relaciones familiares estaban basadas en honestidad en lugar de conveniencia. Con el reconocimiento familiar finalmente logrado y mi nueva vida floreciendo, tomé la decisión más liberadora de todas: mudarme a una ciudad costera pacífica donde nadie conociera mi historia pasada. Elegí Puerto Vallarta, un lugar que había visto en revistas durante años, pero nunca me había atrevido a visitar. Alquilé una casa pequeña pero encantadora con jardín florido que daba directamente a una calle tranquila cerca de la playa. La casa tenía 2 cuartos, una sala con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del mar y una cocina donde finalmente podría cocinar solo para mí. Lo primero que hice fue plantar geranios rojos en memoria de Roberto, mi difunto esposo. Mientras cavaba la tierra con mis propias manos, le hablé como si pudiera escucharme. Roberto, finalmente encontré el valor que me pediste que tuviera. Establecí una rutina de caminatas matinales por la playa que se convirtió en mi momento sagrado del día. Despertaba a las 6. Me preparaba café en un termo y caminaba 2 kilómetros mientras el sol pintaba el cielo de naranja y rosa. Era meditación en movimiento. Me inscribí en clases de danza para principiantes en el Centro Cultural del pueblo. A los 68 años estaba aprendiendo salsa, merengue y hasta algunos pasos de tango. Mi cuerpo, que había estado rígido por décadas de estrés, comenzó a moverse con gracia inesperada. Gané amigas maravillosas que compartían rizos cotidianos sin conocer mi historia de sufrimiento. Carmen, la dueña de la panadería; Socorro, mi vecina jubilada; Esperanza, mi compañera de danza. Éramos mujeres maduras, celebrando la vida simplemente por el placer de estar vivas. 2 meses después de mi mudanza, Esteban llegó de visita trayendo al bebé.
Había manejado 6 horas desde la capital para pedirme una nueva oportunidad de relación, pero desde un lugar diferente. «Mamá, vine a conocer tu nueva vida», me dijo con humildad genuina, «no a pedirte que regreses a la anterior». Lo recibí con ternura, pero no con la sumisión de antes. Le ofrecí café, le mostré mi casa, le conté sobre mis clases de danza, pero mantuve mis límites claros sobre lo que estaba y no estaba dispuesta a dar. El bebé, que ya tenía 8 meses, me reconoció inmediatamente y extendió sus bracitos hacia mí. Cuando lo cargué, inhaló profundamente mi perfume de lavanda que había usado durante décadas. «Abuela», murmuró intentando decir «abuela», y fue la primera palabra clara que pronunció. Lloré por primera vez de felicidad pura. Lágrimas que no tenían nada que ver con dolor, sacrificio o resignación. Eran lágrimas de alegría simple y limpia. Durante esos 3 días de visita, la familia encontró un nuevo equilibrio basado en respeto mutuo en lugar de obligación. Esteban ayudaba en la cocina sin que se lo pidiera. Jugaba con el bebé mientras yo descansaba. Respetaba mis horarios y rutinas. «Mamá, te prometo que nunca más voy a repetir los patrones tóxicos que aprendí», me dijo la noche antes de irse. «Quiero que mi hijo crezca conociendo a una abuela feliz, no a una víctima». Le impuse límites claros y amorosos. «Puedes visitarme cuando quieras, pero con aviso previo. Puedes pedirme consejos, pero no voy a tomar decisiones por ti. Puedo cuidar al bebé ocasionalmente, pero no soy niñera permanente. Por primera vez en mi vida adulta, vivía exclusivamente para mí misma, no para reparar heridas ajenas o llenar vacíos emocionales de otros. Mi casa era mi santuario, mi tiempo era mi tesoro, mi energía era mi recurso más valioso. Había logrado encerrar definitivamente el ciclo de abuso emocional multigeneracional que se había transmitido en mi familia durante décadas. El patrón de mujeres que se sacrificaban hasta desaparecer terminaba conmigo. Mi nuevo capítulo comenzó con luz y serenidad que jamás había experimentado. Despertaba cada día curiosa por lo que me traería, no ansiosa por lo que tendría que resolver para otros. El amor que antes me sofocaba, ahora me liberaba. Amaba a Esteban y al bebé, pero desde un lugar de plenitud personal, no de vacío que necesitaba llenar. Era amor libre, no amor dependiente. Me había convertido finalmente en la protagonista de mi propia vida, en lugar de ser personaje secundario en las historias de otros. Cada decisión la tomaba pensando en mi bienestar. Cada plan lo hacía considerando mis sueños. Mi historia había encontrado la paz que merecía después de décadas de tormenta. No era la paz de la resignación, sino la serenidad de quien había luchado por su derecho a ser feliz y había ganado. En las tardes, sentada en mi jardín con vista al mar, supe que había llegado al único momento que realmente importaba. Mi renacimiento completo como mujer libre, digna y profundamente satisfecha consigo misma. La historia de Camila demuestra la fuerza devastadora de una mujer que finalmente decide elegirse a sí misma, el poder transformador de la verdad y la belleza incomparable de una vida vivida con autenticidad después de los 60 años. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.